Retomamos esta transmisión, estimados televidentes, y nos encontramos ahora con el punto de la modificación del Código Procesal Civil, precisamente aquella que ha introducido la Ley 32.006, denominada ley que modifica el Código respecto al acceso de oficio a la información en línea sobre la capacidad económica del demandado. Aquí tenemos al experto Arturo Zapata Avellaneda, quien nos va a comentar respecto a la misma. Doctor, ¿cuáles son los puntos centrales modificatorios que introduce esta ley? Bueno, esta norma que ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 24 de abril, el mes pasado nomás, incorpora básicamente dos cambios. Uno al Código Procesal Civil y el segundo es una derogación de un párrafo en el Código Civil peruano, básicamente en el artículo 481. Y quiero comenzar con esa modificatoria. Adelante, doctor. Con la del Código Civil, porque recuerden ustedes que el Código Civil es la norma sustantiva y el Código Procesal Civil es la norma adjetiva. En ese orden de ideas, en el Código Civil peruano, hasta antes del 24 de abril, tenía una norma que a mí personalmente me llamaba muchísimo la atención, porque el texto básicamente estaba referido, estoy hablando del artículo 481 del Código Civil, párrafo tercero, que señalaba que no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos que debe prestar, de quien debe prestar los alimentos. ¿Qué cosa significaba esto? Que por disposición de la norma sustantiva, cuando había un proceso de alimentos, el juez, cuya función principal es llegar a la verdad material dentro de los procesos judiciales, el Código Civil expresamente le decía: señor juez, cuando le presenten a usted una demanda de alimentos o una contestación de alimentos, usted no tiene la necesidad de revisar exhaustivamente cuáles son los ingresos del demandado. Entonces, eso vulneraba, desde mi punto de vista, vulneraba el principio de tutela jurisdiccional efectiva, porque se supone que los justiciables llegan para que el juez declare la norma aplicable y lleva también a una posición de que el juez debe, en la base del notio, que es el conocimiento, saber exactamente cuáles son las situaciones que rodean al demandante y al demandado. Y uno de los criterios precisamente para fijar los alimentos es las posibilidades económicas de quien está obligado a brindarlas. Y la norma lo que hacía hasta el mes pasado era decir: no tenía por qué usted investigar. Pero se da la dación de esta ley 32.006 y viene a modificar esta situación. Y precisa la norma básicamente lo siguiente. Bien, se modifica el artículo 564 ya de la norma adjetiva. Habiéndose declarado la prácticamente derogación de ese tercer párrafo del artículo 481, ahora se modifica el Código Procesal Civil en el artículo 564 bajo los siguientes términos. Y precisa lo siguiente: el juez de oficio, o sea, ni siquiera a pedido de las partes, claro, ¿ya? El juez de oficio, dentro del principio de impulso procesal, ¿correcto? Y dentro del principio también de poder aportar pruebas, en este caso de oficio, accede en línea a los sistemas de información automatizados, planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, o a los sistemas de información automatizados de la SUNAT, bien, y extrae en tiempo real la información sobre el centro de trabajo del demandado, su remuneración, sus gratificaciones, vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que provenga de la relación laboral de éste. Y de ser el caso, obtiene información sobre la actividad comercial o profesional independiente y sobre la renta mensual que perciba por estas, así como las declaraciones juradas de renta anual que hubiera realizado por estas actividades. Significa ahora, ustedes saben, los procesos por alimentos ya no necesitan, para la interposición de la demanda, de que cuente con defensa cautiva. Es decir, ya no se necesita de abogados para presentar una demanda. Es más, hay una solicitud en formato. Y en ese formato, el que va a llenar la solicitud, que se entiende
es el demandante, debe precisarle al juez en dónde está trabajando la persona. Entonces, el juez ahora, al tomar el conocimiento de esa información, está obligado, ¿correcto?, a investigar la información, pudiendo levantarse precisamente ese secreto bancario o esa reserva tributaria que formaba parte también de estos temas. Ahora, en cuanto a lo que es la reserva tributaria, miren, hay un tema ahí de cuestión constitucional, porque la reserva tributaria también forma parte de los principios constitucionales de lo que es el tema del derecho tributario, ¿no es cierto? Entonces, pero se están dando estas modificaciones que, desde mi punto de vista, son necesarias para lograr el conocimiento real de las posibilidades del obligado a pasar alimentos. Nos dice que además accede en línea al sistema automatizado de la Superintendencia de Banca Seguros, bien, la resolución que ordena el acceso de oficio a la información sobre la situación laboral y la capacidad económica del demandado debe estar motivada y además es inimpugnable. Y obviamente es inimpugnable porque una de las características básicas de lo que es la función jurisdiccional es precisamente esta, la del conocimiento, la del notio. Entonces el juez está obligado a conocer para poder resolver de manera adecuada. En ese sentido, el juez procede de la misma forma para obtener información de la SUNAR, que son registros públicos, ¿correcto?, sobre los bienes muebles e inmuebles, activos e inactivos del demandado, y del RENIEC sobre el número total de hijos menores de edad que pudiera tener. Entonces, con esta modernidad de un sistema informático o de información a la cual tienen acceso los jueces y a las entidades del Estado, es una forma del signo de los tiempos de cómo es que se debe administrar justicia. Desde mi punto de vista, esto me parece una modificatoria muy oportuna, porque recordemos que aquí quien tiene la predisposición para el tema de sus derechos son quienes lo solicitan porque están en un estado de necesidad, y más aún los menores de edad, en base a lo que es el principio de interés superior del niño. Doctor, ¿y es en base a esta norma que recién los jueces tienen acceso a los sistemas automatizados, o es que anteriormente ya han tenido acceso, o es que las entidades ahora tienen que hacer cambios, como por ahí dicen una parte de la ley, para que los jueces recién puedan tener dicho acceso a esa información? En realidad ya ha habido ese acceso a la información desde hace algún tiempo. En las entidades públicas se puede hacer eso. Lo que ocurre, y es que, vuelvo a repetir, en el caso en específico de este tema de alimentos, es que la ley establecía que no era necesario conocer o realizar una investigación. La norma decía eso. Entonces el juez decía, bueno, no importa. Claro, o sea, el juez decía, yo no estoy obligado, será lo que dice este, será lo que dice el otro, pero ahora no. Ahora tiene que sacar una resolución, y esa resolución es inimpugnable. Pero aquí viene el tema. Algunos... leyendo sobre estas modificaciones que han habido, algunos mencionaban que tal vez hay algunos jueces que no conocen de estos temas informáticos y es necesario que se les capacite. Sí, definitivamente es necesario que se les capacite, más aún, y aquí viene el tema, porque la misma norma señala dentro de sus disposiciones complementarias finales el tema de la vacatio legis. Claro, en 30 días. Claro, 30 días. Entonces, en esos 30 días está precisamente para que se puedan actualizar. Pero, que a lo mejor las personas no conocen qué cosa es una vacatio legis. Las normas jurídicas son de obligatorio cumplimiento al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano. Eso se llama principio de aplicación inmediata. Pero las normas también pueden prorrogar su entrada en vigencia a una fecha posterior, y eso es lo que nosotros conocemos como vacatio legis. En el caso específico de la ley que estamos mencionando, que es la ley 32.006, bien, precisa que la presente ley entra en vigor a los 30 días hábiles de su publicación en el Diario Oficial Peruano. Los procesos judiciales iniciados antes de su entrada en vigor se adecúan a la presente ley en el estado en que se encuentren. En ese orden de ideas, estamos próximos, porque desde el 24 de abril a la fecha de hoy, 25 de mayo, ya en estos días ya debe estar entrando en vigor precisamente esta norma.
Excelente, doctor. Aquí hay una parte en la ley que dice: para los otros casos esta información es exigida al obligado al pago de la retribución económica por los servicios prestados por el demandado. Esta información, entonces entiendo que en caso de que el juez no lo saque de los servicios en línea de las instituciones, ¿se volverá un requisito para contestar la demanda o no? A ver, menciona lo siguiente. En la parte final de la modificatoria de este artículo 564, que es introducida por la ley 32.006, señala, como acaba usted de mencionar, que para otros casos significa aquellos en los cuales no se tiene conocimiento real de dónde está trabajando, ¿no es cierto? O sea, no hay información claro. en los sistemas. Imaginémonos, por ejemplo, tenemos una persona que hace actividades, por ejemplo, de electricista, hace actividades, por ejemplo, mototaxi, hace actividades que no necesariamente son registradas, ¿no es cierto? Trabaja en un tema de manera informal, porque también hay esas situaciones. Precisa esta norma al final de su último párrafo que para otros casos esta información es exigida al obligado al pago de la retribución económica por los servicios prestados por el demandado, ¿ya? En este supuesto, esta información es presentada en un plazo no mayor de 7 días hábiles bajo apercibimiento. En caso de incumplimiento o si el juez comprueba la falsedad de lo informado, remite copias certificadas de los actuados pertinentes al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal pertinente. Pero esta disposición no es absurda, doctor, ya que el 565 obliga al demandado a presentar su declaración jurada. Así es, obliga más que todo a presentar, sí, pues, al momento de la contestación de la demanda, el requisito necesario para la admisión de esta contestación de la demanda es esa declaración jurada cuando no se tiene la otra información. Entonces, es prácticamente un tema discutible este último párrafo, ¿no es cierto? Porque ya lo prevé una norma en tal sentido en otra disposición del mismo texto normativo, ¿no? Bien, doctor, ha quedado claro estas modificaciones que ha sufrido el Código Procesal Civil.